Continuamos aquí en el Congreso de la Mañana. A raíz de todo esto, pues se ha hablado de términos que ya se me olvidaron, pero que tienen que ver con el duelo colectivo, como la empatía, como por qué muchos psicólogos y psiquiatras han salido a hablar de por qué todos tenemos ese sentimiento de duelo, como si hubiéramos tenido un familiar ahí, quizá gente que no tuvo nadie. Se habla de un duelo colectivo, de esa angustia de por qué tú no puedes dormir. Y para eso hemos traído a nuestro psiquiatra de cabecera. Está con nosotros Laura Pou para hablar un poquito de este sentimiento que nosotros tenemos de manera colectiva y también del que se siente de individual los afectados, cómo podemos ayudar. Y le vamos a hacer una pregunta que a raíz de cómo se ha mediatizado esto por la gravedad que es, pues hemos visto falta de tacto, de empatía, de profesionalismo, de todo. Laura, bienvenido. Hola, Laura. Gracias, Patricia, Javier, por tenerme en la mañana de hoy aquí. Bueno, y a la producción también. Bueno, sí, a nuestra productora estrella. Como dice Patricia, el término, por ejemplo, duelo colectivo, que quizás se escucha poco, pero se siente, se conoce la sensación en muchos otros momentos, inclusive con sucesos en otros países que no hay idea de quién es quién. Y más entonces con que nos afecta y nos impacta tanto, aunque no hubiéramos conocido a nadie, y más entonces cuando hay figuras, personas reconocidas y que pudiéramos haber tenido algún contacto. Explíquenos un poquito de esta sensación, ¿por qué el ser humano lo percibe así? Bueno, lo primero es que los seres humanos somos seres empáticos. Sí. Eso es lo natural. Lo natural, exacto. Cuando una persona carece de empatía es porque tiene algún tipo de trastorno, principalmente trastorno de personalidad. Okay. Entonces, eso no es lo normal. Okay. Y los duelos colectivos se dan como tú defines, en sucesos que afectan a todo el mundo. A veces nos preguntamos si se muere un artista, ¿por qué nos sentimos tristes, aunque no hayamos conocido a esa persona, un actor, una actriz? Porque en algún momento de nuestras vidas nos identificamos con sus películas o con sus series, o si es un cantante con su música. Entonces, ese tipo de cosas nos afectan por eso de la empatía, porque somos seres empáticos y somos seres sociales. El ser humano es un ser social. En el caso de este tipo de tragedias, aunque no pasen en nuestro país, el hecho de uno ser empático hace que uno se ponga en el lugar del otro. Y más en situaciones como la que hemos vivido en nuestro país. Esta no es la primera vez que tenemos una situación de este tipo. Claro, nunca había pasado algo de esta magnitud. Y obviamente el hecho de uno levantarse, porque fue algo que pasó de un día para el otro, con esta noticia que fue muy impactante, fue algo que nos agarró de sorpresa, porque aunque cuando uno tiene o sea, el nivel de impacto cuando pasan las cosas así de repente, si una persona está enferma, uno está con vas preparándote. Uno tiene cierto nivel de expectativa y uno sabe qué va a pasar eventualmente. O cuando tiene cierta edad, porque, por ejemplo, claro. En el caso de, quizás no es el perfecto ejemplo, pero en el caso de Johnny Ventura, a todos nos impactó, a todos nos dolió, todos lloramos, pero tenía ya cierta edad, aunque estaba activo, y fue un caso en el momento por un tema natural, aunque nos impactó gigantemente. Claro, pero no es lo mismo y además la magnitud de este hecho. Hemos estado en expectativa por 3 días esperando las brigadas de socorristas, esperando hasta el último momento que aparezcan las personas que andan desaparecidas, esperando que los familiares y allegados puedan identificar. Y yo no sé realmente si todo el mundo se siente así, pero por lo que he podido sondear, alguien conoce a alguien relacionado, algún familiar, algún vecino, algún amigo, algún allegado de las personas que han sido víctimas directas o indirectas de esta situación. Entonces es como que el nivel de empatía que tenemos es aún más grande que si fuera una persona a la que no le podemos poner una cara. También hemos visto
cómo las redes sociales se han llenado de las fotos, de las personas que andan buscando, de los familiares buscando. Yo, por ejemplo, sigo a un muchacho que él es influencer de viajes y él está buscando a una tía y al esposo de la tía. Y yo no lo conozco, pero el hecho de yo seguirlo, de que ya yo sé su contenido y verlo buscando y él diciendo que estaba yendo a todos los hospitales, al INASI fue varias veces, eso hace que uno también como que comparta ese dolor y esa incertidumbre con esas personas, aunque no sean personas conocidas. Claro. Entonces, eso es lo que nos pasa. También es que esto es algo que sería un trauma colectivo. Y que sería lo que es un trauma agudo, porque esto es una situación individual, o sea, no es algo que es repetido, no es una cosa que pasa de manera continua en nuestro país. Este tipo de hechos han pasado hechos aislados, pero no como este, y esto ha hecho que uno se sienta como... También uno se pregunte si pasara esto en otras magnitudes, si esto fuera algo que se repitiera. Por ejemplo, se ha hablado mucho de infraestructuras, de prevención, de que si hay un terremoto, de si estamos preparados para eso. Entonces, eso también crea cierto nivel de incertidumbre y hace que uno también esté de una manera, a la expectativa. Entonces, después de esto, ¿qué esperar? Vamos a tener lo primero, que es el trauma agudo, que es lo que pasa en las primeras semanas hasta un mes después de acontecido el suceso. Pero muchas personas, principalmente las personas que estuvieron más ligadas directamente a las víctimas o los sobrevivientes, van a tener lo que es el trastorno de estrés postraumático. Probablemente. No vamos a decir que a todos les va a pasar, pero algunas personas sí van a tener... revivir la experiencia, van a tener pesadillas, van a tener un declive en calidad de sueño, también los casos de ansiedad. Entonces, esto no es algo que no va a tener una secuela. Y para eso también debemos de estar... es anormal. No es anormal aunque que nos sintamos... Aunque no conozcamos a nadie. No, claro que no. Es que sentirse triste por los demás es algo muy normal del ser humano. Claro. Entonces... O revivir quizás ante este momento una situación personal. Claro, también eso te remueve la herida, que tú te acuerdas de un familiar que murió en un accidente o qué sé yo. Puede ser un detonante. Por eso es tan importante que las personas que sientan que las cosas se les está saliendo de las manos busquen la ayuda necesaria, porque para esto se hace terapia, para esto si es necesario se puede utilizar la medicación. Y por ejemplo, una persona que ya de por sí tenga una situación de base, es importante que busque la manera de que esto no se convierta en algo más grande de lo que es. Mira, yo creo que así como se está hablando de que hay que revisar estructuras, del tema material, yo pienso que también el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, debe de hacer un análisis de las emociones en el país. Porque a raíz de todo esto, hemos visto una falta de sentido común a nivel emocional tan grande. Y te hago algunas preguntas, por ejemplo, de comportamientos, porque eso es lo que ustedes evalúan. Una cosa es el comportamiento de las víctimas y de las personas directas, de los familiares. Pero otra cosa que debemos de analizar y que el Estado debe de velar es el comportamiento de los comunicadores, de los periodistas, de la noticia. También hay que evaluar, cuando se vaya a evaluar las estructuras, entonces el ministerio correspondiente tiene que evaluar la salud mental de quienes son portavoces de esto. Porque yo veo, primero, por ejemplo, admiro profundamente cómo la esposa de Dotel, la hija de Rubí Pérez, se ha mantenido hablando en momentos como este. Eso habla de una fortaleza o de un shock, no sé, tú me dirás. Sí, probablemente no han procesado de por sí todo lo que han pasado y están todavía en shock y por eso... Pueden hablar, no han caído en cuenta, o sea, no han dejado que sus emociones reales, porque acuérdate que el duelo tiene varias etapas. Ok.
Entonces, es probable que no hayan llegado a una etapa en la cual necesiten aislarse. Y eso, acuérdate que cuando una gente se muere, tenemos que si la funeraria, que si el entierro, que si los 9 días. Esos días uno está acompañado. Esos días uno tiene gente llamando, pendiente de uno y todo eso. Cuando pasa esa etapa, es que de verdad la gente comienza a darse cuenta de la situación que está viviendo. Y eso probablemente les va a pasar a ellos. A que en medio de todo esto tienen tantas cosas que arreglar y atender que claro, lo han asimilado. No han podido asimilar exactamente lo que está pasando. Y eso es muy normal, y más cuando tenemos muertes así que son impactantes, que son de repente. Y que hay que darle frente a una colectividad que también quiere manifestarse. Entonces, otra cosa, los medios de comunicación. En el momento que le preguntan a un rescatista cómo tú te sientes, que suben unos videos de imágenes que no deberían, o frente al INASIF con familias desesperadas, esperando reconocer sus familiares. Preguntándolo a los mismos familiares. Preguntándole a mis familiares. Y entonces, ¿qué tú ves desde el conocimiento del comportamiento? Porque hemos visto que los rescatistas se han portado muy bien, que las autoridades de rescate muy bien, y ahora desde el comportamiento, ¿cómo se ha comportado el dominicano que ha estado ahí a nivel de salud mental? Mira, yo puedo decir, por lo que he visto desde afuera, ¿verdad? Porque uno no está en el momento. Los rescatistas, a pesar de que han tenido muchas limitaciones porque no tenían el equipo adecuado en el momento, se han portado al 100%, sí. Incluso muchas personas que son voluntarias se acercaron al lugar para ayudar con la labor de rescate. O sea, eso ha sido muy valioso. Las personas también a nivel el servicio médico, a mí me sorprendió lo rápido que hicieron la estrategia de repartición de los heridos en los hospitales que son traumatológicos. ¿Por qué eligieron esos hospitales? O sea, fue muy organizado cómo se hizo esa parte. Y eso nos da una idea de que hay cierto nivel de planificación, de que estamos aprendiendo a planificar frente a ciertas circunstancias. Y eso habla muy bien de nuestro país como Estado. Por el otro lado, si bien hay periodistas que han sido muy respetuosos, que han hecho una labor encomiable, por otro lado tenemos también lo que es el periodismo de morbo. Y lamentablemente en nuestro país eso vende mucho. Lo he dicho mucho cuando hay casos de suicidio que sacan al aire las cartas o videos o imágenes que no son adecuadas. Entonces esto ha pasado nuevamente en esta ocasión. Y realmente yo siento que eso es ser un predador, claro, en una situación de vulnerabilidad para personas que en ese momento no saben cómo responder. Entonces, tú estás aprovechándote de la vulnerabilidad de algo y eso es obviamente terrible. Muy feo, muy poco yo de verdad pienso que nosotros como país debemos de analizarlo como... También puede ser que los mismos comunicadores o los mismos periodistas que están en el sitio tampoco han caído. Y tú sabes que a veces uno tiende a hacer preguntas como cliché, ¿cómo tú estás? Para saludar. Y a veces tú dices mal y tú le preguntas qué te pasa y tú pones al otro en una situación de aprieto porque al final ni a ti te importa, ni es el momento o ni es la forma. Pero es como pregunta, ¿cómo tú estás mal? ¿Y qué pasó? Por ejemplo, entonces uno lo hace como automático. Uno pregunta cómo tú estás y uno responde bien. Es más bien eso. Entonces quizá puede ser un automático de que uno está acostumbrado a manejar información. También los lugares de abordar a las personas. O sea, una persona que está en el INASIF buscando reconocer el cuerpo de un familiar o de algún allegado, ese no es el momento. O sea, tú puedes como periodista dar la noticia, estoy aquí, hay cientos de personas todavía, e informar lo que está pasando, pero de ahí acercarte a la persona afectada, yo he visto que eso también nos ha cargado emocionalmente a quienes tenemos acceso a las noticias y no nos podemos despegar, porque por ejemplo, el trabajo de nosotros es ver todo lo que pasa para informar. Yo he querido soltar la noticia, pero no puedo porque ¿de qué vengo a hablar? Entonces,
ahí yo voy, que eso también nos carga a nivel colectivo. Cuando nos saturan, se llama infoxicación. Sí, es un término ahí que Que lo inventamos ahora. Que se inventaron. Sí. Pero Tú bueno. ves, yo vi información. infoxicación, Sí, que es una esos son- intoxicación de esos son- información. Esos son términos que se necesitan y se... Ah, se excelente. O sea, no. Pero realmente, eso es una de las cosas que desde el principio las personas que postearon sobre qué podemos hacer para mantenernos bien en esta situación, había mucha información falsa, decían que si tal persona estaba en tal sitio, los familiares salían Como loco como corriendo. locos. Entonces, en eso tenemos que cuidarnos más, en cómo combatimos repartir información falsa. Si usted no está seguro de la fuente, no comparte esa información. Si tú te sientes sobrecargada, mantente solamente viendo los organismos oficiales, lo que dicen oficialmente. Por ejemplo, yo que estaba esperando resultados de personas allegadas, estaba tratando de ver siempre las cosas oficiales, porque si uno se lleva de lo que fulanito publicaba, uno se iba a volver loco, Claro, realmente. claro. Entonces, eso es algo que siempre, cuando pasan situaciones así, tenemos que filtrar. Mira, cuando la pandemia, eso fue una cosa que también yo recalqué mucho, porque los pacientes tenían mucha ansiedad por todas las informaciones que publicaban y todas las cosas. Y realmente es muy importante que sepamos filtrar de dónde sacamos la información, que busquemos fuentes fidedignas Claro. y seguras para leer información, y que no compartamos cosas de los que no estamos seguros, porque a mí me mandaron un reguero de listado de hospitales y nombre y cosas, Sí. que uno ni sabía si realmente eso era algo correcto. O sea, hasta que el Servicio Nacional de Salud no publicó las listas Claro. oficiales, uno realmente no tenía certeza de nada. ¿Cómo podemos, dentro de toda esta situación, dentro de lo normal, cómo podemos tratar de entonces continuar sintiendo sintiendo la pena? Porque también a veces nos sentimos mal cuando ya decimos, bueno, pues ya nos olvidamos. Nos sentimos mal cuando estamos totalmente bien. Pero, ¿cómo podemos, dentro de lo normal, sentir la identificación, sentir la empatía, pero continuar sin que nos afecte demasiado? Porque hay otras cosas que hacer, hay familiares que atender y hay que continuar la vida. Bueno, es que los duelos tú los vives, tú no te encierras Ajá. en una casa y no haces nada durante un duelo. Tú tienes que seguir funcionando y tienes que seguir viviendo. Y eso no quiere decir que tus sentimientos disminuyan, o que tu tristeza disminuya, o que tu enojo disminuya. Uno tiene que ir sintiendo lo que uno va sintiendo y al mismo tiempo hacer lo que uno tiene que hacer dentro de lo posible. Y principalmente yo pienso que dar apoyo a las personas que han perdido familiares, ya sea personas que estaban en el lugar porque estaban en la fiesta, o personas que eran empleados, que salieron esa noche a trabajar y nunca en su vida se imaginaron que iba a pasar esta situación. Sí. Y que no solamente fue que, falleció porque pasó esto, sino que también es el sostén económico probablemente de su casa era esa persona. O sea, también pensar en ese tipo de cosas y pensar cómo yo puedo ser cooperador, cómo yo puedo ayudar a esa persona, cómo yo puedo ayudar a esa familia. Hay muchas familias que murieron varias personas de la misma familia. Hay comunidades, por ejemplo, en Jaina, que era de donde era Ruby Pérez, que tuvieron más de 20 y pico de afectados, de personas fallecidas. Entonces, hay que hacer una labor de empatía, de solidaridad con esas personas, con las personas que estuvieron trabajando, que perdieron la vida trabajando, con las familias en donde se perdieron varios miembros de una misma familia. Que imagínate que uno pierda un familiar. Imagínate, hay familias que perdieron hasta 6 personas. Sí, Entonces, sí. el duelo está multiplicado. Hay personas que, bueno, en el colegio, en el colegio donde mi hija está, pusieron una nota luctuosa porque 3 padres del colegio, incluyendo a Rudy Pérez, que su hija estudia en ese colegio, fallecieron. O sea,
el hecho de que la hija de Rubí aquí en Santiago. No, en Santo Domingo, en el plantel de Santo Domingo. Pero por ejemplo aquí en Santiago, una de las madres del curso de mi hija tenía familiares que fallecieron. O sea, ¿cómo hacemos que esos niños puedan enfrentar esta situación de la mejor manera posible? No, ya sea porque perdieron un padre, una madre, o un amiguito, un tío, o el amiguito perdió a su papá, o un familiar cercano. Entonces, tenemos que ver cómo podemos darle un sostén a esas familias que tuvieron pérdidas. Y por ejemplo, era un centro de diversión y era una fiesta bailable, entonces regularmente salen las parejas a bailar. Claro. Hoy por hoy, de esos 220 fallecidos, hay padres y madres de niños que quedan en orfandad. Muchos. Porque, por ejemplo, en el caso de Dotel queda la mamá, pero hay casos que fallecieron papá y mamá, padres, y quedan 3 niños pequeños, o sea, menores de edad, sin papá y sin mamá. Entonces, aquí, por eso es que no se afecta nada más a la familia directa, sino a la familia indirecta. Hay ahora mismo abuelas que tienen que enterrar sus hijos, pero que tienen un bebé que no tiene papá y mamá y tiene que velar por ellos. Claro. O sea, de hecho, en círculos cercanos, hay alguien anoche me decía, yo me puedo quedar con el bebé en lo que se resuelve, pero yo no me puedo quedar con ese bebé. Exacto. Y la abuela vive fuera y la mamá, o sea... hay una situación que no es nada más que afecta a 500 familias. Afecta a miles de familias en la República Dominicana. Y emocionalmente estamos todos comprometidos. Pero por eso digo también, emocionalmente nosotros debemos como país tomar las medidas con los profesionales adecuados que se pongan al servicio de, no sé, charla colectiva, de ir a esos colegios a dar charla colectiva a padres, porque esos padres son núcleo de apoyo de otras familias que están afectadas. Claro, mira, como te reitero, yo creo que la parte médica se ha portado súper bien. El gobierno de una vez... Sí, los médicos, pero los psiquiatras y psicólogos, digo, se abre una carpa, pero ahora que ustedes empiezan a trabajar... Hay una línea de ayuda, se ha estado trabajando, se está dando servicio a las personas que trabajan trauma. Tú sabes, de primera instancia lo que más se trabaja es la parte de psicología. Ok. Psiquiatría si es necesario para los casos individuales, pero realmente a nivel colectivo... muchas personas que conozco que son psicólogos especialistas en traumas han dado sus servicios, ya haciendo live, ya hablando en la prensa, ya haciendo post o video en las redes sociales, dando directrices de cómo navegar esta situación. Entonces, también lo que te digo, las líneas gubernamentales de ayuda con psicólogos, el CODOPSI puso a disposición muchas instituciones. Okay. Eso es lo que debería de hacerse viral, no los videos de las personas fallecidas, pienso yo. No, eso es lo que deberíamos de repostear. Los videos de las personas fallecidas no benefician absolutamente a nadie. Nada. Todo lo contrario, crean más angustia, crean más dolor, más ansiedad, crean morbo, le quitan la dignidad al fallecido y a sus familiares. Claro. Entonces, antes de compartir una foto, antes de compartir un video, piénselo y póngase en los zapatos del familiar de esa persona y piense, si fuera mi familiar, yo quisiera que la gente estuviera viendo eso. Eso yo creo que cuando nosotros pensamos así, cada vez que vamos a actuar, hacer algo, yo creo que eso nos hace mejores personas y cuando somos mejores personas tenemos una mejor nación. Claro, yo lo estuve diciendo en uno de los programas anteriormente, piense en un familiar suyo, piense en usted, ¿a usted le gustaría que lo expongan, que su hijo, su madre, su hermano, su familia lo vea de esa manera? A nadie. Entonces debemos pensar en eso. ¿Qué usted cree que, aparte de todo lo que se ha estado haciendo de manera individual, de manera ya independiente de cada una de las organizaciones que usted ha dicho, gubernamentalmente, como Estado, no un presidente en específico ni nada, como Estado, desde el Congreso, sí. ¿Qué deberíamos hacer en base al conocimiento que usted tiene y en base a esta experiencia para mejorar en este sentido en cuanto a las ayudas psicológicas, centros o lo que usted entienda que deberíamos tener como Estado a partir de ahora? Bueno... Más o menos, que usted entiende. Que sería... me hace unas preguntas. Que te dejas, yo lo quiero matar. Porque me ponen en posiciones bien incómodas. No, porque sería idílico yo te voy a decir algo sinceramente. Diga.
Si no hemos aprendido a partir de lo que pasó en la pandemia. Al contrario, yo pienso que estamos peor. Yo pienso que la pandemia fue el momento de nosotros aprender a hacer prevención, prepararnos para situaciones difíciles y no hemos quedado en lo mismo. Yo pensé con la pandemia que nos pasó como el resacao. Así mismo. El resacao dice, no vuelvo a beber jamás, ese romo me hizo daño, no vuelvo. Y después que pasa la semana, le invitan, lo llaman, le dicen, mira, va a una fiesta. Se va sin problema y se olvidó de la resaca. Y se olvidó de lo mal que le cayó el romo y todo eso. Claro. Así mismo nos pasó con la pandemia. Todo era reflexión, todo era bonito, todo era... Y cuando te vuelva a ver y abrazo y valoro y vamos a decir más que no queremos. Porque, vamos a tener y no más salgas de tu paciencia. casa sin despedirte porque tú no sabes si va a ser el último. Bueno, después, eso le puede pasar a cualquiera, el que anda en la calle. Sí, pero en pandemia fue como que hicimos una reflexión y valoramos juntarnos y valoramos compartir. Y vamos a respetar más y vamos a ser más pacientes y esto. Y después de la pandemia volvimos con la bocina en la calle, vocear mala palabra. Yo creo que estamos peor. Exacto. Porque la pandemia dejó muchas secuelas a nivel de salud mental y mucha gente no lo reconocemos. No se atiende. ¿Y por qué se nos hace tan difícil entonces aprender de hechos tan graves como estos? La pandemia, que fue el mundial, que todos perdimos a alguien que conocíamos, que nos encerramos, que nos perturbamos. Hechos como este, ¿por qué se nos hace tan difícil tratar de continuar con el aprendizaje? La edad, vamos avanzando y uno se supone que dice, y a veces yo digo, óyeme, se supone que cuando tú vas avanzando de edad, tú debes tratar de ser mejor ser humano. Y como quiera, vemos señores y señoras que su enfoque es hacer daño. Yo creo que a veces el hecho de que la gente se sienta que es mayor, se siente con más poder de hacer lo que le da la gana. Sí. Y de saltarse. Debería ser lo contrario. Debería de ser, pero... Está acabando tu vida ya, va a cogerlo suave. Sí, no haga daño. Yo pienso que eso no, ya los mayores es por eso y los jóvenes por lo contrario. La verdad es que la pandemia para mí, como tú dices, yo pienso que es un detonante emocional y psicológico, que nosotros ni siquiera estamos conscientes de lo que vivimos y de por qué reaccionamos, cómo reaccionamos, porque como dice Javier, nos cuesta hacernos análisis emocionales, nos cuesta buscar ayuda, nos cuesta hablar, porque hay gente que dice, hablando para sentarme y que me oigan. Entonces, eso es imposible eso ya. será también parte de eso, de esa problemática, que no buscamos ayuda. Bueno, es que en nuestro país hay una cultura muy encerrada, sí, muy limitada. La gente está muy empecinada en que la salud mental es una cosa secundaria. Mucha gente, o sea, tú le dices a la gente que tiene que ir al psiquiatra. Me pasa mucho con los colegas de otras especialidades que refieren a los pacientes a psiquiatría y el paciente lo que dice que ellos no están locos para ir a psiquiatría. Exacto. Entonces todavía tenemos mucho que aprender. ¿Qué si yo puedo decir como de que me hace sentir bien? Que las generaciones más jóvenes sí estamos y me incluyo, sí estamos buscando la ayuda que necesitamos. Sí, sin duda alguna. De las generaciones de los millennials para abajo. Ajá. Sí, los de 30 para abajo. Pero los millennials somos nosotras. No, pero es que no todavía nosotros, tú, porque tienes una formación así, o quizás yo. Pero yo me atrevo a decir que de 40, de 40, de 40, 30, pero está bien. Cambiando. Lo que yo nunca he entendido. Los millennials para abajo estamos un poquito más conscientes. Sí. Puede ser que sí, que hay una resistencia. Que a medida de que va bajando más, hay más apertura de buscar ayuda. Claro. Pero comparada con otras generaciones que tienen más resistencia, eso me hace sentir bien. O sea, por lo menos esperanzado. Que cuando que vamos bien y entonces cuando se acaben de morir, los que tienen 40 vamos a estar bien. No, mira, no vamos a estar bien, vamos porque a estar las mejor. Consecuencias de las cosas de las malas decisiones que tomaron esa generación anterior, la estamos yo digo eso en cuanto, por ejemplo, con el tránsito. Lamentablemente suena feo, pero van a tener que acabarse un par de generaciones para poder tener quizás una conciencia un poquito. O una apertura mejor. Exacto, y con la salud mental entonces también. Pero hay un tema que es que también desde los gobiernos o desde el Estado tampoco se le da importancia a la salud mental. Pero que poco a poco, porque recuerda que quienes nos están gobernando son precisamente esas generaciones que no están conscientes. Tenemos que ir cerrando para culminar. Sé que los psiquiatras dentro de la salud mental es lo que más repulsión causa, porque como medican, entonces la gente tiene como su temor.
Un mensajito ya final, porque yo siempre se lo digo a la gente, pero si el diabético se pone su insulina, si el que tiene problemas de la presión se toma su pastilla, si el que tiene problemas de la tiroides se toma su pastilla, ¿por qué tú, que tienes quizás una situación emocional que se puede resolver con una medicación, le temes? Entonces, un mensajito ya final para como alentador, para que quizás alguien que reconoce que tiene un problema y le tenga miedo vaya o refiera a alguien. Sí, mira, mucha gente tiene muchos prejuicios, muchos pensamientos falsos sobre la medicación psiquiátrica. Realmente el cerebro es un órgano que deja de funcionar de una manera correcta. El psiquiatra es el médico que ayuda a balancear el bienestar de ese órgano. Y así como tú mismo lo dices, Patricia, si tú tienes un problema cardíaco, te tomas tu medicación del corazón. Si tienes un problema de diabetes, te inyectas tu insulina o te bebes tu metformina. Asimismo, el cerebro necesita su medicación. Hay personas que necesitan medicación por un tiempo, hay personas que tienen otras entidades que necesitan medicación de manera permanente, pero siempre la medicación va a ser una herramienta para mejorar el bienestar de esa persona. Y lo otro es que tenemos mucho miedo con la medicación, pero a veces utilizamos medicaciones que causan muchísimo más problemas. Ok, hay que tener cuidado. Y no tenemos miedo, entonces... Y abusamos también. Claro, de los mismos. entonces todo lo que se haga con una guía médica va a ser de provecho. Ok, por eso están los profesionales, por eso debemos ir a donde ellos. Ojalá pudiéramos tener, y este es el momento, y excúsenme que voy a tomar estos segunditos. Señores legisladores, este es el momento de hacer una verificación de la ley 4201 de seguridad social para determinar y ya ejecutar las coberturas en cuanto a salud mental que tanto se ha abandonado y tan millonarios han hecho a las ARS en nuestro país. Este es el momento de dejar ya el favor que se les ha hecho a los dueños de las ARS y que ya pueda tenerse una cobertura correcta y humana en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos llegar hasta usted? ¿Cómo podemos localizarla? Yo estoy en la clínica Dr. Bonilla de la ciudad de Santiago, en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Estoy como DRA Lauritao, doctora Lauritao, en donde comparto información en general sobre diferentes temas de salud mental y de salud en general. Ok, sobre todo usted también es psiquiatra, pediatra se le llama. Infanto juvenil. Infanto juvenil. Que también es importante, recuérdense que esos jóvenes son los que van a manejar nuestro país más adelante. Vamos a empezar a tratarlo desde ahora para que emocionalmente estén preparados, porque a ellos les ha tocado a una edad no madura, pandemia, desastres como este, y los desequilibrios de nosotros. No, y mira, yo creo algo, yo creo que todo niño, todo adolescente, por lo menos, y no sé si estoy equivocado, todo adolescente debe ser llevado eventualmente al psicólogo, en caso de al psiquiatra, porque es que pasan muchas cosas y hay cosas que nosotros no sabemos, pensamos que está todo bien. Bueno, pues vamos a dejar que un psicólogo pues diga si está todo bien y qué debemos nosotros cambiar para ayudar a esos adolescentes. Creo que todos siempre en algún momento debemos llevar a nuestros adolescentes. Todos los seres humanos deben de pasar por una consulta de salud mental en algún todo momento de su vida. No hay que pasar por algo terrible para ir. No, claro que no. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve.